Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar una novedad que podemos encontrar en Freshly Cosmetics. Y es que Freshly Cosmetics ha lanzado 4 protectores solares y en este vídeo me voy a centrar en analizar su protector solar facial que también tiene acción antiedad. Vamos a conocer en profundidad toda la información que viene indicada en su etiquetado y en su web. A continuación nos iremos al listado de ingredientes para ver qué activos contiene y cuáles son sus propiedades y beneficios. Por último, conoceremos el precio, haremos esta valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena y si vamos a conseguir todo lo que viene indicado en el etiquetado en nuestra piel. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Anteriormente en el canal ya he analizado varios productos de la marca Freshly Cosmetics. Os voy a dejar la lista de reproducción por aquí arriba y también abajo en la descripción por si queréis conocer más sobre algunas de sus formulaciones. En este vídeo me voy a centrar únicamente en este nuevo protector solar facial que ha lanzado y debo decir que aunque anteriormente en el canal ya analicé un protector solar facial que tenía también Freshly Cosmetics, debo decir que estos son nuevos productos. Este producto anterior no ha desaparecido de su gama de productos, sino que únicamente han tenido este lanzamiento de estos 4 nuevos protectores solares y en este vídeo nos vamos a centrar justamente en este, en el que es facial y también tiene esta acción antiedad. Cuando nos enfrentamos al etiquetado de este nuevo protector solar de Freshly Cosmetics, nos encontramos como 3 palabras muy importantes: protección, prevención y también la capacidad de revertir los efectos del fotoenvejecimiento en nuestra piel. Esto cuando vayamos al listado de ingredientes profundizaré un poquito más de si realmente vamos a conseguir revertir estos efectos o si realmente nos vamos a quedar únicamente en esta protección y en esta prevención. Nos resalta por supuesto que su fórmula no contiene filtros químicos, ya que únicamente utiliza filtros físicos y también filtros biológicos. Esto también cuando vaya al listado de ingredientes profundizaré un poquito más en la capacidad que puede tener un filtro biológico con respecto a esta protección y prevención en nuestra piel. Añadido a esto, nos destaca que tiene un 99% de sus ingredientes de origen natural. Ya sabemos que Freshly Cosmetics suele apostar siempre por fórmulas con altos porcentajes de ingredientes de origen natural y también nos dice que tiene una textura muy fluida, de rápida absorción, que podemos usar en el día a día y que no vamos a sentir nuestra piel pesada cuando la estemos utilizando. También cuando vayamos al listado de ingredientes comentaré algo que sé que os preocupa mucho, de si realmente al únicamente contener estos filtros físicos y biológicos, si vamos a sentir que nuestra piel queda con este tono más blanquecino al utilizar este protector solar. Lo que más me ha llamado la atención son los claims que podemos encontrar referidos a este producto, a los beneficios que vamos a obtener utilizando este producto. Y es que son claims muy llamativos, pero ¿realmente van a ser capaces de hacer todo esto? Tenemos claims en los que se indica incluso que vamos a reparar el ADN. ¿Realmente vamos a poder conseguir esto con un cosmético solar? Por supuesto que con un cosmético no vamos a reparar el ADN. Este tipo de claims son claims muy exagerados, muy llamativos, que entiendo que para muchas personas este tipo de claims pueda suponer una diferencia entre adquirir el producto o no, pero tenemos que ver muy bien dónde está esta línea divisoria que separa lo que es real de lo que no y lo que realmente puede hacer un cosmético por nuestra piel. Estamos hablando de un protector solar. Un protector solar nos ayuda justamente a esto, a protegernos frente a la radiación ultravioleta. Además de esto, este protector solar nos dice que también nos puede ayudar a protegernos frente, por ejemplo, a la luz azul, entre otros. Esto sí que puede conseguir un protector solar, además de que si en su fórmula encontramos otros activos que tengan acción antioxidante, también tenga acción anti-age, puede ayudarnos a hacer una buena sinergia para poder conseguir mejorar arruguitas, líneas de expresión, manchas, etcétera. Todo el daño que haya podido tener nuestra piel al estar expuestos frente a la radiación, es cierto que puede ayudarnos a mejorar esto, pero con respecto a reparar el ADN, etcétera, son claims muy exagerados que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, también nos encontramos otro claim en el que viene indicado que va a mejorar la elasticidad de nuestra piel en más de un 500%. ¿Esto realmente es así? Bien, esto viene dado por los estudios que han hecho in vitro, no los que han hecho in vivo realmente aplicándolo en
una persona y viendo esta mejora de elasticidad. Es cierto que está bien que indiquen porcentajes de estudios tanto in vitro como in vivo, pero es cierto que nos puede dar una falsa percepción de lo que vamos a conseguir realmente aplicando este producto en nuestra piel. Tenemos que tener en cuenta que cuando veamos este tipo de porcentajes tan grandes, vienen referidos a estudios in vitro y también, por otro lado, van a ser efectos que veamos de forma inmediata, pero no tanto duradera en nuestra piel. Esto ahora, cuando vayamos al listado de ingredientes, voy a intentar profundizar un poco más, pero simplemente que tengamos en cuenta que cuando nos enfrentamos a un producto donde tenemos estos claims tan llamativos, tan intrigantes, realmente vemos que va a ser muy eficaz, veamos siempre bien en profundidad lo que realmente nos intentan transmitir con este tipo de claims y quedémonos siempre en esta línea en la que tengamos presente que estamos frente a un cosmético. Un cosmético tiene sus limitaciones con respecto a los efectos que va a poder hacer en nuestra piel. Por supuesto, sí que encontramos claims mucho más realistas, claims que nos dicen que nos puede ayudar a aumentar la síntesis de colágeno y elastina, claims que nos dicen que nos va a aportar hidratación por la composición que tiene. Este tipo de claims sí que pueden ir más ligados a lo que realmente vamos a sentir aplicando este producto. Pero ahora que ya hemos visto toda esta información, vamos a irnos al listado de ingredientes donde realmente vamos a ver qué contiene este protector solar y luego veremos su precio para ver si realmente vale la pena. Pues bien, lo primero que nos encontramos en su fórmula en el número 2 es este filtro mineral, el óxido de zinc. Este es un filtro físico que nos va a ayudar a aportarnos esta alta protección solar que viene indicada en el etiquetado. Con este filtro tenemos protección frente a la radiación ultravioleta A y B, y también en general es un filtro muy bien tolerado incluso en pieles sensibles. Desde el número 3 hasta el número 9 encontramos fundamentalmente activos que nos van a ayudar, por un lado, a aportar hidratación, son humectantes, y también encontramos algún emoliente que nos ayuda a aportar suavidad. Por supuesto, también encontramos algún emulsionante que se encarga de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra fórmula. Y es en el número 10 donde encontramos el bisabolol. El bisabolol actúa fundamentalmente como agente calmante y viene destacado como los activos principales a destacar en la fórmula que podemos ver en su web. Pasamos así al número 12 donde encontramos el ácido ferúlico, un antioxidante por excelencia que, como ya sabemos, los antioxidantes se encargan de prevenir el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Y a continuación encontramos el ácido hialurónico modificado, nos puede aportar muchísima hidratación y ya sabemos que gracias a aportar esta hidratación, estas pequeñas líneas de expresión y arrugas no muy profundas, podemos sentir este efecto rellenador de las mismas y que tengan un mejor aspecto. A partir de aquí vamos a empezar a hablar de estos filtros biológicos que vienen indicados en el etiquetado. Además, los resaltan mucho por estas propiedades y aludían a estos claims que hemos visto que están un poco inflados, que son un poco exagerados, y voy a profundizar un poco de ¿realmente son capaces de hacer todo esto en nuestra piel? Y es así como en el número 14 empezamos a ir conociendo estos filtros biológicos. En este caso tenemos este extracto rico en aminoácidos que fundamentalmente nos va a ayudar con esta acción antioxidante, pero no va a sustituir a un filtro como tal. Y a continuación, en el número 15, tenemos este extracto que nos ayuda a reducir el daño causado por la radiación ultravioleta. Y por otro lado, tenemos esta parte de ayudarnos a mejorar la elasticidad en nuestra piel. A continuación, en el número 18, por ejemplo, encontramos otro extracto que nos va a ayudar a protegernos frente al estrés oxidativo. Todos estos filtros biológicos que estamos viendo nos van a ayudar a reducir un poco este daño que hayamos podido tener al estar expuestos a la radiación ultravioleta y también a esta parte de protección. El resto de extractos que encontramos hasta el número 20 fundamentalmente tienen acción antioxidante, y también destacar que encontramos el extracto del regaliz, que ya sabemos que puede ser interesante para poder ayudarnos a mejorar algunas manchas en nuestra piel. No todas, hay matices, tendríamos que ver también las concentraciones en las que encontramos todos estos activos, pero es cierto que este extracto de regaliz, estando en una buena concentración, puede ayudarnos también a mejorar las manchas en nuestro rostro. Así pues, ya hemos visto que encontramos en este número 2 este primer filtro, y a continuación ya hemos visto que tenemos todos estos filtros biológicos que fundamentalmente se encargan de esto, de reducir el daño y también de hacer esta protección frente al estrés oxidativo. A continuación vamos a irnos a conocer dos péptidos que encontramos en esta fórmula. Los péptidos son característicos, ideales, son esenciales para la cosmética antiedad. Y es que los péptidos en cosmética son los activos esenciales para poder ayudarnos a mejorar nuestra piel, especialmente en pieles más maduras, y también para poder prevenir así el envejecimiento en la misma. No solamente nos ayuda a poder mejorar todos estos signos de la edad, sino que también algunos de ellos pueden ayudarnos con esta prevención, así que es una muy buena combinación para poder añadirlo a toda esta fotoprotección que estamos viendo y tener esta protección
esta parte antioxidante que también hemos visto en muchos activos y por supuesto esta parte antiedad. Y ya sin querer detenerme en el resto de la fórmula, encontramos fundamentalmente reguladores del pH, conservantes, etcétera, pero también encontramos algún perfumante. Así pues, en esta fórmula sí que puedo decir que no encontramos siliconas, no encontramos filtros químicos, pero sí que encontramos algún perfumante, así que para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes y también, por supuesto, aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a algún extracto natural, por supuesto, también mirad el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera, en vuestra piel. Así pues, ahora que ya hemos visto toda la información que venía indicada en el etiquetado, hemos descubierto lo que encontramos en su listado de ingredientes, vamos a irnos a conocer el precio y hacer estas conclusiones finales para ver si realmente vale la pena. Y es que este producto ronda entre los 24 hasta los 29,99, prácticamente 30 euros por 50 mililitros de capacidad. Y con todo lo que hemos visto, ¿realmente vale la pena por su precio? ¿Marca la diferencia con otros productos que podemos encontrar en el mercado? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el precio de este protector solar es tan alto debido a varios factores. Por un lado, tenemos una fórmula que tiene una alta concentración de ingredientes de origen natural, un 99% de su fórmula son ingredientes de origen natural. Esto suele también encarecer un poco el precio. Además, encontramos muchos filtros biológicos, muchos de ellos están patentados, por lo tanto, esto también a la hora de utilizar esta materia prima, nuestra fórmula, también hace que se incremente el precio. Pero por otro lado tiene esta ventaja de que han presentado todos estos estudios de eficacia, por lo tanto vienen respaldados con respecto a las propiedades y beneficios que vamos a poder sentir en nuestra piel. Eso sí, con respecto a los claims que venían indicados, sí que me parecen unos claims algo exagerados y que sí que pueden estar un poco orientados para poder llamar la atención, pero realmente no vamos a conseguir esto, no vamos a conseguir reparar el ADN como venía indicado ahí. Realmente existe esta línea que os he comentado y es muy importante que tengamos siempre presente que estamos hablando de cosmética y que la cosmética tiene sus limitaciones con respecto al efecto que vamos a sentir en nuestra piel. Con respecto a qué tipo de piel podría ir orientado este protector solar, por supuesto iría a pieles más bien algo más maduras y es cierto que se adaptaría bien a aquellas pieles normales, a secas, pieles que también tengan manchas, pieles que busquen también esta acción antioxidante, pieles que tengan también estas arruguitas y líneas de expresión, pero es cierto que para aquellas personas que tengáis las pieles más bien grasas podéis sentir que queda algo pesado en vuestro rostro. Y con respecto a la gran preocupación de si vamos a sentir un poco este rastro blanco aplicando este producto, sí que tengo que decir que es posible que notéis un poco esta tonalidad algo blanquecina en vuestro rostro cuando apliquéis este producto, debido a que tenemos este filtro mineral en el número 2, buena concentración para poder llegar a este SPF de 50, pero es cierto que es posible que sintamos que queda algo de rastro blanco en nuestra piel. Por lo tanto, para todas aquellas personas que no os guste para nada poder sentir que queda algo blanca vuestra piel tras aplicar este producto, es cierto que podréis sentir un poco este efecto en vuestra piel. Con respecto a si las pieles sensibles podrían utilizar este protector solar de Freshly Cosmetics, tengo que decir que dependería mucho si tenéis especial sensibilidad tanto a los perfumantes por un lado como a alguno de sus extractos, así que como siempre os digo, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera en vuestra piel. Así pues, y en conclusión, ¿realmente este protector solar valdría la pena? ¿Va a ser eficaz? ¿Vale la pena por su precio? ¿Podríamos encontrar otros protectores solares más económicos que realmente sean igual de efectivos? Pues aquí tenemos que centrarnos en lo más importante. ¿Para qué estamos buscando un protector solar? Si únicamente buscamos un protector solar sencillo que únicamente nos dé esta protección solar, podríamos optar a opciones más económicas, pero si estamos buscando un protector solar que nos aporte también otros activos como péptidos, esta acción antiedad, antioxidantes, etcétera, este producto es muy completo. Tiene todos estos activos, además de un 99% de su fórmula de origen natural y no contener filtros químicos en su composición. Para todas aquellas personas que busquéis una cosmética algo más natural, puede ser la opción a elegir. Lo que sí que tengo que resaltar que no me ha gustado ha sido este tema de los claims, de intentar exagerar un poco esta información. Es cierto que todos los porcentajes tienen que estar basados en estudios y estoy segura de que es así, pero para el consumidor puede resultar algo confuso y puede crear falsas expectativas, y en ese aspecto me gusta mucho la transparencia completa frente al consumidor, especialmente porque la mayoría de consumidores no conocen toda esta información, no saben si es real, si no, y es cierto que puede
puede ser muy llamativa, puede hacer que nos decantemos por adquirir el producto, pero me gusta siempre que exista esa transparencia y que la forma de transmitir la información al consumidor sea lo más clara posible. Pero dicho esto, sí que tengo que decir que es una fórmula que me ha parecido muy interesante porque únicamente tenemos un filtro mineral que sí que llega a esta alta protección solar, así que vamos a tener esta protección solar, pero también tenemos otros elementos muy interesantes como por ejemplo los péptidos y todos estos extractos que nos pueden ayudar con esta parte antioxidante, a prevenir el envejecimiento prematuro, a reducir todo este estrés oxidativo en nuestra piel. Por lo tanto, es un muy buen combo con respecto a poder añadir no solamente en un protector solar esta protección, sino poder añadir todos estos beneficios y propiedades en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta novedad de Freshly Cosmetics y si la conocíais y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os ha gustado? ¿Habéis sentido que deja este rastro blanco en vuestra piel? Dejádmelo todo aquí en comentarios y, por supuesto, también dejadme en comentarios qué otros protectores solares os gustaría ver en el canal y qué comparativas con productos low cost os parecería interesante que analizara para saber cuál va a ser vuestra elección a utilizar en estos próximos meses y sobre todo también más de cara al verano, que sé que muchas personas, aunque utilicéis protectores solares durante todo el año, cuando llega el verano miráis otros cambios de fórmulas mucho más ligeras, fórmulas que no dejen nuestra piel con brillos, etcétera, al subir las temperaturas. Así que dejadme en comentarios más protectores solares que os gustaría ver en el canal, análisis en profundidad y por supuesto comparativas. Y lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias siempre por estar ahí y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta luego!